para mí estar esta mañana con vosotros, ver gente que hace tiempo que no veía y caras nuevas. Así que es verdad que me siento en familia. En pocos sitios me siento con tanta confianza y tranquilidad, ¿no? De que sé que en realidad no esperáis mucho de mí, porque os voy a defraudar seguro. Sino que, bueno, yo creo que tenemos claro que Jesús es el centro, ¿no? Y que los que nos ponemos aquí delante, pues en realidad venimos a servir con los dones y capacidades que tenemos, pero reconociendo que en realidad hay gente que sabe mucho más que nosotros. No sé cuánto seguís la Lectio de 365 cada día, pero hoy me ha tocado justamente algo de Tomás de Kempis, ¿no? Que básicamente dice esto, ¿no? Hay gente que sabe bastante más que yo. Así que, ¿por qué no vives en humildad y valorando a los demás en vez de juzgarles y pensando que tú sabes más o tienes los conceptos teológicos más claros que nadie? La verdad es que yo vengo con esa sensación de, aunque desde los 6, 7 años, y tengo unos cuantos más ahora, he oído hablar de la oración, de la adoración, de la alabanza, y cuando estaba preparando este tiempo digo, Señor, siento que no tengo ni idea. Es que, no sé, me imagino que para los astrónomos, para la gente que estudia ciertas cosas que tú pensarías que wow, lo tienen todo claro. Y luego hablas con ellos y dices, hay tantas cosas que hay que resolver, hay tanto por explorar, ¿no? Y pasa, yo creo que en todos los campos, la medicina, la educación, o sea, si realmente tienes ese hambre de aprender, siempre vas a estar descubriendo cosas nuevas, ¿no? Así que me alegra ver que en esta sala hay hambre, ¿no? Que venimos con ganas de disfrutar de un banquete y de algo que Dios ha preparado para nosotros, ¿no? Y bueno, sí que quería contar un poco para aquellos que no me conozcáis. Mi familia se convirtió al Señor alrededor del año 79, 80, por ahí más o menos. En algo que seguro que habéis oído hablar mucho por Josué y otros, ¿no? De un mover que hubo entre jóvenes en la ciudad de Burgos y aquí también en Santander, ¿no? Y en ese contexto hay personas que decidieron ir a vivir en comunidad y acoger a personas y acompañar a personas en su proceso de vida. En el caso de mis hermanos, pues bueno, habían estado tonteando con el sexo, las drogas y el rock and roll. Era la época hippie, entonces, bueno, se metieron de lleno, ¿no? Y no sé por qué, pero bueno, Dios hace así las cosas. Nosotros vivíamos en Bilbao. Mi madre era peluquera, no os riáis, porque ya sé que no tengo pelo, pero... pero era peluquera. Y yo creo que la peluquería era una especie también como de, no sé, lugar, como pasa en los bares, ¿no? Que los hombres van ahí como a veces a confesarse o a hablar de sus movidas. Y mi madre era una especie de confesora, ¿no? Para estas clientas que ella tenía. Pero también ella se confesaba, ¿no? En ese momento había una confesión de decir, no sé qué hacer con mis hijos, ¿no? Estamos desesperados, nuestra familia está desestructurada. Y una de sus clientes le dijo, pues mira, hay un sitio en Burgos que ayuda a chavales. Y bueno, pues fue primero mi hermano mayor y luego el que le sigue. Y yo desde la edad que tiene ahora mi hija, a los 5 o 6 años, aterricé en un mundo que para mí era impresionante. Era como, ¿esto qué es? ¿No? No tiene nada que ver a lo que he conocido. O sea, y por muy entrañable que era mi familia, mis tíos, mis tías, primos, aquello era otra cosa. Porque esta gente, ¿por qué me hace caso? ¿No? ¿Por qué realmente le interesa mi vida? ¿No? Y por qué hay tanto amor. Y obviamente no era perfecto, pero sí que había algo genuino, ¿no? Que a mí me atrapó desde los 7 años. Especialmente los encuentros, ¿no? Los encuentros que estaban llenos de música, de creatividad. Dije, esto es otro mundo. O sea, yo no había experimentado una cosa igual, ¿no? Y recuerdo que de alguna manera, desde muy pequeñito, ¿no? Pues yo veía a Luis Alfredo, a Jovio, toda esta gente con una creatividad. Yo quiero ser como ellos, ¿no? Yo quiero estar en un escenario y cantar. Y eso es lo que veía entonces, ¿no? Como, qué guay es esto, yo quiero estar encima de un escenario, ¿no? Y recuerdo que la primera vez que actué, que salí, fue con Jovio en Villacarriedo, en un Campa Jesús, creo que se llamaba. Y en realidad yo quería salir con Luis Alfredo, que era el famoso, pero
Luego me enteré que algunos problemillas estaban ocurriendo por ahí y esto no estaba disponible. Pero igualmente, bueno, a través de eso, pues con los años, con Llovio desarrollé una amistad y siempre ha sido una fuente de inspiración grande, ¿no? Para mí. Y yo creo que el hecho de que esas personas se preocuparan por mí siendo tan chiquitín, yo creo que marcó profundamente mi vida, ¿no? Y a veces pensamos, consciente o inconscientemente, que los niños son un estorbo, que realmente, pues bueno, pues tienen que tener sus espacios para que no molesten. La verdad es que muchas veces lo más vivo que hay en una congregación, una asamblea o una comunidad son los niños, ¿no? Y de hecho la Biblia lo dice, ¿no? De la boca de los niños y de los bebés has perfeccionado la alabanza, ¿no? Y Jesús da una importancia a los niños increíble, ¿no? No impidáis que ellos vengan a mí, ¿no? Porque de ellos es el reino de los cielos, ¿no? Y mientras estabais sumergidos en la alabanza y la adoración, yo estaba ahí con mi hija pintando peces. Y tú puedes pensar, uy, qué poco espiritual, ¿no? Pintar peces, en concreto un tiburón que hay multicolor que estábamos pintando. Pero la verdad es que creo que a través de mi hija Megan he aprendido lo que verdaderamente significa la adoración, ¿no? Porque claro, alguien que es músico siempre asocia la alabanza y la adoración a la música. Y creo que en ese sentido Megan siempre me enseña algo nuevo, ¿no? Que aunque a una parte de mí que le encantaría estar aquí sumergido en la adoración, ese rato con ella es parte de la adoración, es parte de la devoción a Dios, ¿no? Y no lo digo yo, lo dijo Jesús. Pero pienso en aquellos que cuidáis a personas que están enfermas, ¿no? O algunos que acompañáis a hombres y mujeres, gente joven, ¿no? En sus últimos días antes de fallecer, ¿no? O gente que os dedicáis a la limpieza, o profesores de universidad, o camioneros, fontaneros, abogados, gente que dedicáis vuestra vida de una manera especial a la oración y a la adoración. Para mí todo eso y para Dios todo eso es alabanza y adoración, ¿no? Pero a nosotros nos encanta poner ahí títulos y encasillar las cosas. Mi intención esta mañana es que todo eso se destruya. Que de alguna manera dejemos de encasillar a Dios en cosas, porque Dios está al final en todo lo que hacemos y vivimos, ¿no? Bueno, haciendo un poco así de resumen de mi vida, a los 13 o 14 años sí que entendí que Dios no tiene nietos, que tiene hijos e hijas, y la verdad es que fue una decisión consciente de que yo quería seguirle, ¿no? En mi caso fue, por la tradición de la que vengo, la tradición protestante, pues fue bautizarme y de una manera pública decir yo quiero seguir a Jesús, ¿no? Y la verdad es que no tenía ni idea. Sigo sin tener mucha idea, pero con 14 tenía aún menos. Pero sí recuerdo que previo al bautismo, a esa declaración pública que quería ser un seguidor de Jesús, recuerdo que hubo una invitación en una charla a salir al frente, ¿no? A entregar mi vida a Jesús, en fin, era para todos. Y recuerdo que una de las chicas del grupo de jóvenes pues salió y dije, jo, ella sí y yo no sé. El caso es que no salí al llamado, no salí allí, no sé si es que tenía el corazón duro o qué, pero fue al volver a mi casa y antes de acostarme que dije, ¿y por qué no lo puedo hacer aquí, no? Dios es el mismo en ese local que aquí. Y fue en ese momento cuando entregué mi vida a Jesús, ¿no? Antes de irme a dormir. Y luego ya decidí pues dar este paso que para mí era una confesión pública de yo quiero seguir a Jesús, ¿no? Y a los 16 años, mi hermano mayor, Iñaki, algunos le conocisteis, pues bueno, a través de una enfermedad degenerativa, pues falleció, ¿no? Y creo que fue una prueba muy dura para mí porque era realmente para mí un ejemplo a seguir. De hecho, la guitarra eléctrica que me habéis visto muchas veces tocar era su guitarra, ¿no? Una guitarra que bueno, tenía mucho cariño y además era fotógrafo, revelaba
en el cuarto, en el baño, fotografías, ¿no?, que él hacía y a mí todo ese mundo me parecía fascinante, ¿no? Se metía ahí en la oscuridad, ¿no?, con la luz roja y luego sacaba estas fotografías impresionantes. Y luego cuando de repente empezó todo el mundo todo el tema de vídeo y empresas de vídeo, él fue uno de los pioneros, por lo menos en Burgos, pero me atrevería a decir incluso en España, de empezar una empresa de vídeo, ¿no? Y lo primero que grabaron fue las cuevas de Atapuerca, que por aquel entonces no era ni mucho menos lo que se conoce ahora, pero una de las primeras exploraciones que se hicieron ahí la grabó él, ¿no? Y bueno, todo aquello me fascinaba. Digo, un emprendedor, músico, artista, en fin. Y además fue la primera persona que conocía al Señor y gracias a él todos, o casi todos, no todos, estamos en los caminos del Señor, no todos los hermanos, pero mis padres, mi otro hermano John y yo hemos seguido de alguna manera su ejemplo, ¿no? Y él fue un pionero y los demás de alguna manera seguimos sus pasos, ¿no? Entonces, claro, cuando él falleció, la verdad es que sentí una paz enorme, lo creáis o no. No lo entendía, porque con 16 años, ahora que tampoco entiendes muchas cosas, pero sí sabía que su vida había impactado muchas vidas, ¿no? Para empezar, la de mis padres, la mía. Y tuve, no sé si fue un sueño o qué, pero sí tuve una especie de visión de él entrando en el cielo, ¿no? Él entrando como al abrazo del Padre, ¿no? Y como que eso me reconfortaba un montón. Y recuerdo que estaba mi familia después del funeral, algunos se quedaron en nuestra casa y estaban hablando de, bueno, ¿qué pasa después de la muerte, ¿no? Y estaban, bueno, pues no se sabe, no sé qué. Y yo estaba escuchando y hubo algo dentro de mí que dije, yo tengo que decir algo aquí. Y me levanté y dije, pues yo creo que después de la muerte hay vida eterna, ¿no? Que hay un Dios que existe, ¿no? Y me miraron así como, ¿qué le pasa a este, no? Pero a la vez fue un proceso difícil, ¿no? Unos meses después, cuando vas asimilando, ¿no? Que él ya no, mi hermano ya no iba a estar presente más, ¿no? Fue también una época donde hay muchas tentaciones, con 16 años os podéis imaginar, ¿no? De decidir si, bueno, quieres seguir el camino de Jesús, ser parte de la comunidad, o bueno, que sea algo periférico en tu vida. Y la verdad es que Jesús estaba empezando a ser un poco periférico, ¿no? Porque en el centro de todo, el Dios principal para mí era la música y hacer una carrera musical, ¿no? Entonces sí, era cristiano, pero era como artista y cristiano. ¿Entendéis lo que quiero decir, no? Ahora me considero un cristiano que hace música, pero entonces me consideraba un artista, eso era lo primero, y con el apellido de cristiano, ¿no? Y recuerdo que, bueno, pues empecé a tocar justo mi hermano mayor tenía un grupo de música y era el guitarrista principal, ¿no? Mi otro hermano era el cantante, en fin. Pues a raíz de su muerte, mi otro hermano, que bueno, ya había empezado a dejar de asistir a la comunidad y de ser parte, me dijo, oye, ¿por qué no entras tú en el grupo sustituyendo a nuestro hermano Iñaki, ¿no? Y para mí era un honor, o sea, ocupar el lugar de mi hermano. Entonces pues tenía ahí su guitarra y por aquel entonces me estaba discipulando Alberto, muchos conoceréis a Alberto, ¿no? Y bueno, yo le mentí básicamente, ¿no? Porque yo le decía que sí, que yo quería seguir a Jesús, que la música pues, que era una cosa secundaria, pero por otro lado tenía como mi plan de ser parte de este grupo, ¿no? El grupo se llamaba África Dividida, para que os hagáis una idea. Era la época del punk, del post-punk, New Wave. Bueno, si os suenan esos grupos, bueno, U2 viene de ahí. Y bueno, pues estos nombres siempre parecían como muy, no sé, peculiares. Pero es la herencia del punk. Y entonces el Diario de Burgos, que es el periódico, los que sois de Burgos por ahí lo conocéis, uno de los periodistas quería hacer un reportaje sobre el grupo y que, bueno, ahora gracias a Aitor de la Cámara, pues el grupo va a continuar, ¿no? Y yo de esto no había dicho nada a la persona que me estaba discipulando, ¿no? En este caso Alberto, y como intentando dar una imagen de, no, yo estoy centrado en Jesús y la comunidad y tal, pero lo otro, bueno, ya veremos.
Y no sé por qué quería ocultar esa parte, porque me salió mal. De repente una cara entera del diario de Burgos con mi foto ahí, con el resto del grupo, diciendo gracias a la incorporación de Aitor, África Dividida va a continuar como grupo, ¿no? Y cuando Alberto lo vio fue como, ¿en serio? O sea, ¿y por qué no me lo has dicho? ¿No? Que no pasaba nada, pero ¿por qué me has ocultado esto? Y yo tenía esos grandes sueños de, wow, pues imagínate si empezamos a sonar en la radio y, ¿sabes?, hacer giras y ser famosos. Wow, yo tenía esos sueños ahí a tope. De alguna manera también estaba procesando toda la ausencia de mi hermano y como decir, jo, hay una parte de mí que sí que quiere seguir a Jesús y entender que hay un camino de sacrificio y de pasar por esa puerta estrecha, ¿no?, de la que Jesús hablaba, que no es fácil porque tienes que negarte a ti mismo. Veía eso y me atraía, pero no demasiado, me atraía mucho más la fama y los conciertos que seguir a Jesús de esa manera, ¿no?, radical. Y bueno, me comentaron acerca de un grupo en Inglaterra que me pareció un grupo muy radical, que tenían pues, compromisos muy fuertes, ¿no?, en la comunidad, gente que se iba a vivir en comunidad, que lo vendía todo, que, en fin, algo que personalmente no me atraía mucho, nada de rock and roll ahí, pero me hicieron la invitación de ir un verano allí, ¿no? Y dije, bueno, no tengo nada que perder. Fue casi el día antes de marcharme a Inglaterra que salió este artículo en el diario de Burgos, en el periódico más importante de Burgos. Así que era como, bueno, pues voy a Inglaterra a pasar un buen verano, mejorar el inglés o aprenderlo, bueno, no tenía ni idea, y a ver qué pasa, ¿no? Y llegué allí y el primer día una de las personas que se encargó un poco de mí, de acompañarme, de discipularme, me dijo, ¿estás preparado para la vida radical? Y digo, ¿qué? ¿What? ¿La vida qué? Y yo veía ahí una radicalidad que no había conocido en ningún lado. Gente que lo había dejado todo literalmente, personas con carreras, con negocios, con empresas que lo habían vendido todo, habían puesto en común, habían comprado unas propiedades y su vocación principal y en el centro eran los pobres. Y bueno, pues ahí teníamos que estar en la granja, con los cerdos, con las gallinas. A ver, yo pues siempre he sido un poco pijo, lo confieso. La guitarra, el ordenador, el diseño, no sé, estar ahí entre cerdos y limpiando la caca de las gallinas, pues como que no era muy atrayente, ¿no? Pero fue la vida en comunidad durante esos 2 meses, los tiempos de juntarnos, de orar, y una presencia de Dios que yo no había experimentado nunca antes, ¿no? No sé si todos venimos de contextos carismáticos. Yo había oído y visto cosas en la iglesia, ¿no?, del poder de Dios, de cómo Dios podía usar diferentes dones, pero que yo era otra dimensión. O sea, nunca había experimentado algo así, ¿no? Que una persona viniera y te diera una palabra de parte del Señor y literalmente parece que estaba leyendo tu biografía y de ¿quién te ha contado esto a ti? Y fue como, wow. Y recuerdo que una de las noches, una de las reuniones que estábamos, alguien oró por mí en inglés, yo no me enteraba de nada, pero sí que hubo un momento que no sé cómo, pero de repente me encontré en el suelo totalmente paralizado y sintiendo que Dios me decía, quiero usar tus manos, quiero usar tus pies, quiero usar tu boca. Era como algo que aunque en inglés no lo entendía, estaba muy claro que Dios me decía, y te pido que me entregues lo que más quieres, que es la música. Y supongo que es un poco cuando lees el testimonio de Pablo, hay cosas que no puedes negar, es decir, ante la evidencia de que Dios mismo te está hablando, ¿no? Y no tiene que ser tan dramático. Yo es que soy un poco dramático, entonces a lo mejor necesito ese tipo de choques. Pero hay personas que al final han llegado al mismo punto, pero de una manera más racional, y está bien, ¿no? Cada testimonio que hay aquí es personal, es importante y no es uno mejor que el otro. Pero en mi caso fue así. Y yo recuerdo que de verdad tuve que atesorar ese momento, ¿no? Porque luego vinieron momentos más difíciles y fue ese punto donde Dios me tocó que después me ha ayudado en la vida a decir, vale, ese fue el día como para Pablo
donde él me dejó ciego, en un sentido, ¿no? Y otros me tuvieron que llevar, ¿no? Como pasó con el apóstol Pablo. Lo tuvieron que llevar y enseñar, y él pasa un proceso hasta que finalmente se convierte en ese enviado, en ese apóstol y ese gran referente para la cristiandad hasta el día de hoy. Así que esos 2 meses en Inglaterra cambiaron, o sea, puso mi mundo patas arriba. Y regresé a Burgos, le dije a mi hermano, que bueno, ya no es el hermano del medio, le dije, se llama Gorka, dije, Gorka, he decidido que voy a dejar África dividida. Pero, ¿estás loco? Pero, dijo, sí, es que, no sé, le dije seguro que un montón de palabras religiosas y diría, es un fanático, te han comido el cerebro. Pero he tenido una convicción tan fuerte que estaba incluso dispuesto a pasar por su rechazo y todas las cosas que me dijo. Había algo más fuerte para mí que ser parte de este grupo, ¿no? Y lo primero que pensé es, bueno, Señor, ¿y ahora qué pasa con la música, ¿no? O sea, cuando algo ha sido tan central en tu vida, ¿no? como es la música, y de repente aparentemente no lo tienes, pues como que me sentía vacío en ese área, ¿no? Y había una oportunidad de ir al sitio donde habían estado mis hermanos, ¿no? Una comunidad que ayudaba a gente que venía pues, de todo tipo de trasfondos. Gente que salía de la cárcel, personas que estaban pasando el mono, gente enganchada a un montón de adicciones. Ahí estaba, ¿no? Y de alguna manera escuché la voz diciendo, vete allí y ayúdales con la música. Y bueno, las reuniones eran, pues, no sé, una película de Almodóvar, no sé, era algo terrorífico para un músico, porque nadie cantaba, les daba igual, vamos, lo que hicieras, porque algunos estaban pasando el síndrome de abstinencia, otros pues acaban de salir de la cárcel y lo único que querían es pasar el periodo que les exigían estar en este centro y marcharse. Pero recuerdo que ahí el Señor me empezó a decir, mira, si no eres capaz de obedecerme en algo así, nunca podrás hacer cosas grandes. Porque es solo en el servicio y en la obediencia que vas a aprender luego cosas. Y el nivel del reino de los cielos no es hacia arriba, siempre es hacia abajo. Y esto, cuanto antes lo aprendamos, mejor nos va a ir en la vida. O sea, si tú lo ves en la escala humana, un músico, un artista, alguien que busca una carrera profesional, siempre pensamos en términos hacia arriba, ¿no? O la sociedad, ¿no? Pues si te gustan los coches, querrás tener un mejor coche, si te gusta tener una casa, tendrás una mejor casa, en fin, siempre pensamos en conceptos hacia arriba, ¿no? O soy yo el único. Pues yo quiero una mejor guitarra eléctrica, ¿no? Loida me ha dicho que ya tengo 2, que ya vale, que no hace falta más. Pero con Jesús, en esta tierra, es hacia abajo. Y Él es el ejemplo principal de hacia abajo, porque acaba en lo más bajo que un ser humano podía caer. Ahora, Jesús no era solo un ser humano, era Dios, ¿no? Era Dios con nosotros, Emmanuel. Y creo que en esa invitación de servir a los marginados, a las personas que nadie quiere, el Señor me estaba diciendo, como se lo dijo a sus discípulos, el que quiera ser grande, que coja la toalla y que limpie la suciedad de los pies, ¿no? Y la verdad es que yo cuando volví de Inglaterra pensé, en cuanto cumpla 18 años me voy a ir de casa y quiero vivir en comunidad. Mis padres no lo entendían, pero me entró como ese celo, ¿no? O esa radicalidad que yo había visto en Inglaterra y quería reproducirlo en mi vida y el estilo de vida y todo, ¿no? Así que con 18 años literalmente me fui a vivir un proyecto de comunidad que se había formado aquí en Reynosa y posteriormente pues, esa comunidad se mudó a Burgos y yo entré con una familia y algunas personas solteras, bueno, parecido a lo que no sé si ahora en Siquem, ¿no? Se está haciendo y pues algo, y creo que como Febide ya conocéis ese contexto, ¿no? En entornos evangélicos esto a veces suena un poco raro, ¿no? pero bueno, en aquella época en Burgos era normal que la gente decidiera ir a vivir en comunidad, ¿no? Y la verdad es que fue
fue otro de los puntos donde Dios empezó a moldear mi carácter, porque claro, tú sales de tu casa, de las cosas que estás acostumbrado a hacer y vas a vivir en comunidad, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, era de los que abría el armario y dejaba las puertas abiertas, por ejemplo, ¿no? O usaba un plato para comer y lo dejaba, ¿no? Alguien lo fregará, ¿no? Alguien lo hará. O no me hacía la cama. Yo que sé, cosas que os pueden parecer muy tontas, ¿no? Pero que en comunidad, obviamente, eso no puede ser. Así que ya tuve terapia de choque y es como, mira, esto no te lo va a limpiar nadie, ¿no? Y luego era muy mal estudiante, así que pues no quería estudiar. Pues me dijeron, mira, o estudias o trabajas, aquí no hay otra opción. Y la única opción para trabajar era en una empresa de limpieza. Era literalmente limpiar la porquería que otros dejan y un trabajo que todo el mundo bueno, todo el mundo, pero muchas personas te miran como, bueno, y este, pobrecito, ¿no? Es lo único que sabe hacer en la vida, barrer y fregar. Pero fue realmente esa experiencia que otra vez el camino hacia abajo. Como yo quería ser grande, ¿no? Aquel entonces pues ya no era a lo mejor el sueño de la música, sino el sueño de tener un llamado, un ministerio, algo que hacer que tuviera un impacto en la iglesia, ¿no? Que al ser conocido, pues bueno, ya que no puedo ser un rockstar, pues por lo menos ser un rockstar en la iglesia, ¿me entendéis, no? Una motivación muy pura. Pero era eso, limpiando cristales, baños, donde el Señor pues muchas veces me hablaba, ¿no? Y ves lo que estás haciendo, ¿no? Que dentro de un minuto te lo va a pisar alguien, ¿no? Y ves cómo te mira esta persona, que no está mirando quién eres, sino lo que haces, y por eso ya te ha juzgado. No sé, Dios me hablaba en esas cosas, ¿no? Recuerdo que cuando podía, en aquel entonces conocí los Walkman. ¿Alguien ha tenido un Walkman en su vida, no? Bueno, yo no tenía tanto dinero para comprar un Walkman de Sony. Seguro que era un Sanyo de estos cutres, pero bueno. Pero recuerdo que me ponía, pues mientras barría, fregaba, que bueno, básicamente te tirabas a lo mejor horas y horas y horas barriendo portales y escaleras. Que recuerdo y que, pues no sé, me ponía música de alabanza o predicaciones, no sé, no recuerdo lo que era, pero aprovechaba esos momentos de convertir algo tan ordinario, sucio y a veces denigrante, ¿no? En tiempos que iba atesorando en el corazón, ¿no? Y realmente creo que esa fue mi escuela de la alabanza, la adoración y el servicio, ¿no? Años más tarde, como he comentado, Alberto era la persona que me discipulaba y claro, yo pues, al principio tenía 14, 15 años, sé que había una diferencia de 5 o 6 años, pero cuando fui a vivir en comunidad, él era parte de la comunidad y lo que empezamos a tener una carga muy fuerte por los jóvenes, de llegar a los jóvenes en su lenguaje, la manera en la que ellos entendían y comprendían la vida, ¿no? A través de canciones, de música, de formas de vestir, de expresarse, ¿no? Y había esa inquietud de decir, creemos que hay una barrera de lenguaje, sobre todo, ¿no? Que cuando hablamos de Dios, la gente no nos entiende porque utilizamos una jerga cristiana, ¿no? ¿Conocéis la jerga cristiana, no? Pues fue realmente en ese ejercicio de comunicarnos con los jóvenes, con nuestra generación, que nació un grupo que se llamaba Comisión. No sé si cuántos conocéis Comisión. Veo algunos fans por aquí. A ver. Cantad alguna canción. A ver. Repertorio, ¿tú sabes alguna? Bueno. Si tú eras... ¿verdad? Lo que poca gente sabe es que realmente Comisión es un nombre, es una abreviación de otro nombre, que es Comunidad de Sion. O sea, los fans lo saben. De hecho, ¿quién tiene ese cassette que ponía Comisión y no ese un cassette? Firmado. Y realmente, bueno, éramos muy humildes, entonces no queríamos enseñar nuestras caras, estábamos así agachados. Pero es verdad que esa comunidad a la que yo fui a vivir junto con otros,
sí teníamos esta idea de que no queríamos ser rockstars, sino embajadores o apóstoles, enviados. Apóstol suena un poco así fuerte, pero en realidad significa enviado, ¿vale? Pero sí queríamos ser enviados a esa generación, ¿no? Y no queríamos hacerlo desde el punto de vista de un artista, ¿no? Que es adórame, alábame a mí. No todos lo hacen, pero casi todos. Y era más esa idea de, bueno, ¿cómo nos comunicamos con esa generación? Así que, bueno, mi hermano John, después de Iñaki, el que falleció, tenía un estudio de grabación y él hacía giras durante el verano, a lo mejor estaba 2 meses fuera. Y como dice Loida, yo soy muy insistente, ¿no? Por eso me casé con ella. Y Megan creo que va por ese camino también de insistente. Y la verdad es que yo siempre me proponía cosas, no siempre las he conseguido, pero sí como que era muy cabezota, y sigo siendo muy cabezota, como creo que quiero llegar ahí, me gustaría obtenerlo, ¿no? Y entonces le dije a mi hermano, oye, pues ya que te vas a ir, déjanos el estudio. Yo no tenía ni idea de cómo manejar un estudio de grabación, o sea, pero ni idea. Además no se grababa como ahora en los ordenadores, ¿no? Se grababa en máquinas que parecían lavadoras. Grababas en cintas así, ¿no? Donde pues tenías que ir grabando las pistas, o sea, cada parte de los instrumentos, las voces, pero era todo como muy prehistórico, básicamente. Y bueno, al final no sé por qué, mi hermano dijo, sí, nada, coge las llaves y nada. Y ahí grabamos ese cassette que muchos conocéis, ¿no? Pero sin tener ni idea ni de tocar, ni de grabar, ni nada, no sé. Pues ahí salió algo. Y luego, pues nada, vamos a hacer unos cassettes, que era lo que no existía todavía el CD. Y cuando llegaron a casa, me acuerdo que a la comunidad donde vivíamos, recuerdo que dijimos, ¿y ahora qué hacemos con 500 cassettes? Porque no nos conocía nadie, claro. Y no sé, surgió de una iglesia en Castellón que nos invitó para estar con el grupo de jóvenes. Y ese fue el primer lugar donde, aparte de Burgos, obviamente, que les teníamos aburridos, el primer lugar donde fuimos a un retiro de jóvenes y de alguna manera ahí nació Comisión, porque por aquel entonces no había muchas cosas. Entonces, en el reino de los ciegos, pues el tuerto es el rey, ¿no? Entonces, no, creo que hicimos cosas que no se habían hecho antes, musicalmente y quizá en la forma de llegar a los jóvenes, pero yo lo pienso, realmente no éramos los mejores músicos, ni los más inteligentes. Simplemente era que, bueno, Dios dijo, bueno, esto es lo que hay, pues venga, vamos a capacitarles, ¿no? Vamos a invertir en ellos. Mucha gente que creyó en nosotros y dijo, venga, vemos potencial, ¿no? Pero realmente, yo lo pienso ahora, no teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo, ¿no? Y en una parte creo que eso es bueno. Pienso que los discípulos no sabían que estaban cambiando el mundo mientras lo estaban haciendo. No creo que los discípulos estaban pensando que algún día serían famosos y tendrían escritas en la Biblia, ¿no? Partes que ellos vivieron y eran personas que lo vivieron de manera presencial y vivencial. No se imaginaban, ¿no? Yo no me imagino que María pensara, por ejemplo, ¿no? que se cantaría el Magnificat, ¿no? Hasta el día de hoy. No pienso que Josué y los que iniciasteis Fe y Vida pensasteis, wow, algún día tendremos comunidades en diferentes partes de España y con una proyección internacional y, en fin, yo creo que no. Y bueno, esto aquí un paréntesis. Si Dios ha puesto un sueño en tu vida, si Dios ha puesto una inquietud en tu corazón, a lo mejor hoy Dios quiere resucitarlo o revivirlo, que es básicamente lo mismo, ¿no? Pero resucitarlo suena más potente. Y luego os explicaremos algunas dinámicas que podemos hacer, ¿no? Pero a lo mejor Dios te ha traído aquí no para escucharme a mí. Seguro que no te ha traído para escucharme a mí. Porque Él quiere hacer algo. Y siempre que Dios quiere hacer algo, usa a alguien. Y ese alguien puede ser tú. Seguro que eres tú. Ahora, no todos vamos a fundar movimientos como Fe y Vida o sacar discos o viajar a todas las naciones. A lo mejor Dios te está llamando a cambiar tu barrio, tu familia, tu entorno. Y eso es tan importante y tan poderoso como el que está viajando por todo el mundo o funda un movimiento. Amén.
Así que a lo mejor Dios está removiendo nuestros corazones, a mí el primero, ¿no? Para realmente impulsarnos y llevarnos a su misión aquí en la tierra. Y a lo mejor aquellos que lleváis o llevamos años en el Señor, Dios quiere reavivar, recordar y que reimaginemos ese sueño inicial que un día nos puso en nuestros corazones, ¿no? O sea, y siempre hay momentos de fundamento, ¿no? Fundacionales, pero tendemos que los movimientos acaben en monumentos, ¿no? Todo lo que era fresco al principio, con el tiempo, pues bueno, tenemos que organizarnos y está bien, y crecemos y hay que escribir estatutos y todas esas cosas, está genial. Y hay que darle estructura, ¿no? Si no, sin estructura al cuerpo humano, pues seríamos un trozo de carne tirado por el suelo, ¿no? O sea, hay una estructura que nos ayuda. Pero yo no estoy pensando todo el día en mi columna vertebral, aparte de cuando voy así, un poco jorobado. Pero básicamente yo ignoro toda mi estructura, la tengo, sé que está ahí, pero al final del día es lo que yo hablo, lo que yo hago, de lo que me alimento, de lo que voy cultivando, ¿no? Creo que a veces las organizaciones miramos demasiado la estructura, miramos demasiado los detalles y está bien, pero si eso es todo lo que hay, no vamos a ser enviados a la misión, ¿no? Sea cual sea la que Dios te ha dado. Y bueno, termino un poco mi historia con mi relación con la oración y la adoración, ¿no? Muchos conoceréis también Contracorriente, y fue otro movimiento que a la par que Comisión pues impactó a muchos jóvenes en este país y otros países. La verdad sea dicha que incluso venía gente de Portugal, de Inglaterra, de Estados Unidos, de Francia. Fue impresionante. Y de nuevo yo digo, no teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo. Pero ni idea. Lo único que hicimos fue, teníamos una carga, pues vamos a orar. Y hacíamos vigilias, que sabíamos cuándo empezaban y no cuándo terminaban. Y en esas vigilias Dios empezó a poner, más que carga, dolor. El otro día estaba hablando sobre los adolescentes en una entrevista que me hicieron y yo les decía, si no nos duelen los adolescentes, si no nos duelen los jóvenes, si no nos duelen las personas, como le duele al Señor, lo que hacemos son programas, ¿no? Y para mí los adolescentes, los jóvenes, las personas no son programas, son la iglesia o son las personas que necesitan conocer al Señor, ¿no? Así que bueno, esos años de Contracorriente fueron increíbles. No teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo, pero Dios aún así lo usó, ¿no? Y la verdad es que estaba meditando en el rey David, ¿no? El rey David, si te gusta la alabanza, la adoración, ¿no? Si eres de los que lees un salmo cada día, ¿no es acaso el libro de oración que tenemos? ¿No es el cancionero para cada día, para cada momento, para cada circunstancia de la Biblia? ¿No son los salmos para nosotros el referente? No solo para mí, esto no lo digo yo, lo dice gente que sabe mucho, teólogos y demás. Es ese libro que está en nuestras Biblias, que es central para aprender a orar. No me gusta, tampoco gusta la palabra manual, pero es a lo que Jesús se agarró literalmente en sus momentos de dolor y angustia y también cuando alababa y adoraba a Dios. Entonces, no sé, muchas veces cuando miro al pasado, esos años, ¿no? de Contracorriente y todas las organizaciones, todos los proyectos en los que he estado, todas las comunidades, ¿sabéis qué? Pasan por crisis. Excepto Fe y Vida, ¿no? Yo creo que Fe y Vida nunca ha sufrido una crisis, todo ha ido así suave como la mantequilla, no ha habido discrepancias, toda la gente sí, sí, amén, sí, 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 todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí, ¿no? Así que me voy a ahorrar esto. Voy a ir a otro sitio a decirlo. Pero hubo un momento que no voy a entrar en detalles por qué Comisión dejó de existir, Contracorriente dejó de existir. Lo que sí que os puedo decir es que el ser humano, y lo vemos en David, por eso pongo el ejemplo de los salmos y de la vida de David, que David, este pastorcillo con ese corazón tan tierno,
¿no? Y a la vez era un guerrero, mata a Goliat, o sea, dices, wow, lo tenía todo, ¿no? Y llega a ser, cuando rescatan el arca, al principio lo hace mal porque no sabe que el arca no hay que llevarlo en carros, que hay que llevarlo con unas estacas, en fin. Comete algunos errores, pero había un corazón puro y había un celo, había una radicalidad en él tremenda, ¿no? Y llegan a Jerusalén y baila y tal, y está medio desnudo, le da igual, porque había una pasión y un celo, ¿no? Pero años más tarde vemos una historia, todos conocemos, ¿no? Cuando en vez de estar peleando, que es lo que los reyes tenían que hacer, se quedó en casa viendo Netflix y procrastinando, vamos a decirlo así, ¿no? Dijo, bueno, pues ya que estoy aquí, pues vamos a perder el tiempo de la manera mejor posible. Y yo creo que David estaba ya en la opulencia de su reino y de todo lo que había conseguido y estaba ahí arriba, casi como diciendo, adoradme, ¿no? Y ese momento cuando la tentación, que siempre llega, la tentación siempre llega, realmente se fija en Betsabé, bueno, conocéis la historia, no solo se acuesta con ella, que eso, bueno, pues ya estaba mal, ¿no? Porque Betsabé ya estaba casada, ¿no? Sino que además comete un asesinato, ¿sabes? Adulterio, asesinato, encubrimiento, o sea, lo tenía todo. Y es el modelo para nosotros de, ostras, David, o sea, Jesús mismo recita sus palabras. Dios dice de él que tenía un corazón, o sea, el corazón de David era conforme al de Dios, es decir, que tenía una forma, una manera de ser muy parecida al de Dios, ¿no? David, de hecho, escribe un montón de salmos que son salmos mesiánicos. O sea, él ya está hablando de Jesús en los salmos. Este hombre, ¿no? Que dirías, wow, no ha habido otro líder de alabanza en la historia como David, no lo ha habido. No ha habido una persona con esa capacidad creativa, emprendedora. Era una persona compleja, en el sentido de decir, no era solo un guerrero, sino que era un poeta, era una persona sensible y a la vez era feroz. Era una persona que tenía una habilidad de traducir conceptos teológicos imposibles de poder comunicar de una manera oral. Él utilizaba la música, era constructor de instrumentos, era un luthier, era un Leonardo da Vinci. ¿No? Era un hombre del Renacimiento, adelantaba a su época. O sea, a mí me fascina porque David, en él, era multifacético, era una especie de diamante, ¿no? Vamos. Para que os hagáis una idea, este hombre conocedor del corazón de Dios, cuando llega al mejor momento, os hablaba antes, ¿no? De que para nosotros el éxito es hacia arriba, para Dios el éxito es hacia abajo, ¿no? Pues él estaba arriba y fue en un momento cuando le confrontan, le dicen, mira, esto es lo que has hecho. Digamos que él tenía un discipulado, ¿no? A través del profeta. Y es en ese momento que él se da cuenta. Y de ahí salen también los mejores salmos, ¿no? Desde su rotura y de su pecado. Muchas veces el mejor arte sale de ahí, ¿no? De nuestra pobreza y de nuestra rotura. Y comparándolo con Comisión y Contracorriente, yo hablo por mí, no voy a hablar por otros, pero yo sí creo que había un momento donde nos creíamos la última Coca-Cola del desierto, porque tampoco había muchas más, ¿no? Entonces, literal, es que no había muchos referentes, ¿no? Y no digo que nos hicieran cosas bien y que a la vez Dios te está usando, claro, ese es el problema, que mientras tu ego está aquí arriba, tú vas a un sitio a compartir y puedes estar literalmente viviendo una doble vida y Dios obrar. Yo he visto gente convertirse, he visto gente responder al Señor y yo espiritualmente estar muerto. Y porque Dios no actúa por mí, actúa por misericordia de vosotros en esta mañana. Dios tiene misericordia de las personas. Entonces, uno de los grandes peligros para cualquiera que está, no solo en un ministerio cristiano, es un líder dentro de la iglesia, un siervo, un referente, un modelo. El problema que tenemos todos los que estamos en una posición de visibilidad es que podemos actuar en nuestros dones, en nuestras capacidades
y a la vez estar alejados de Dios. Y tú dices, ¿y cómo es posible esto? Bueno, le pasó a David, ¿no? Porque yo creo que cuando Dios te regala algo y tú lo compartes, ese es el verdadero don, ¿no? El verdadero regalo de Dios no es el que disfrutas tú solo, es el que disfrutas tú primero y lo compartes con los demás. Es como si yo escribo una canción y digo, qué guay, es mi canción, ¿no? Pero quedo con Javi y le enseño la canción, qué guay, joder, pues podríamos hacer unos arreglos, no sé qué, montamos una banda, nos vamos al Creo y la tocamos y la gente dice, jo, qué guay la canción, y ya empezamos a compartir algo que era, al principio era mío, luego fue nuestro, ¿no? Luego fue de todos. Y yo creo que cuando tenemos esa capacidad de decir, esto no es solo para mí, sino que lo vamos a compartir con otros, ¿no? Es cuando empezamos a ver que Dios obra. Pero si yo de repente empiezo a descuidar mis tiempos de oración, dejo de leer la Biblia, dejo de vivir, de estar en comunidad, dejo de quedar con las personas que realmente me importan. En mi caso, dejo de distanciarme de esa persona que para mí es un referente, que me está discipulando, acompañando, aconsejando, alguien que para mí es realmente un espejo, ¿no? Donde también pues ir viendo cosas que hay que ir, que tienen que ser transformadas para ser como Jesús. Yo pienso que, y porque lo he vivido, o sea, no estoy contando una cosa de la teoría, es que lo he vivido. He estado tiempo sin orar, sin vivir la comunidad, sin... Más que nada, pues sí, soy cristiano, como Dios me usa, pues eso es todo lo que necesito. Y cuando a veces escuchamos de grandes hombres y mujeres que dicen, oh, de repente tienen una caída terrible, ¿a cuántos nos ha defraudado eso? Modelos para nosotros, tanto en la Iglesia Católica como la evangélica. ¿Cuántos modelos de hombres y mujeres, y sobre todo en los últimos años, no nos han defraudado, incluso a veces como diciendo, uff, pues si ellos han caído, a lo mejor yo... Si esta persona que yo admiraba, sus libros, sus predicaciones, sus canciones, si esta persona ha caído, imagínate yo. Pero sabes, esa persona no es tan diferente a ti y a mí. Llegó un momento donde se desconectaron de la intimidad con Dios, de la intimidad de la comunidad, de dar cuentas, de compartir su vida y decir, mira, está esto en mi vida, necesito tratarlo. Y yo creo que en ese momento, cuando en mi caso fue perder de alguna manera el foco, ¿no? Nunca mejor dicho, de la atención aquí en España, ¿no? Con ministerios como Comisión y Contracorriente, mi camino empezó a ir hacia abajo como un tobogán, pero vamos, y empezar a dar vueltas como el Dragon Khan, ¿no? No sé si os habéis montado en el Dragon Khan, pero una montaña rusa. Y creo que fue en ese tiempo donde, bueno, Loida ya estaba más comprometida con 24/7. Fue en esa época donde Loida y yo también empezamos a salir y yo sentía que eran como dos mundos, dos realidades, ¿no? La ilusión de estar enamorado, de pensar, wow, queremos tener un proyecto a futuro juntos y a la vez tratando cosas muy profundas dentro de mi ser, ¿no? ¿Cómo proceso todos estos años, todo ese reconocimiento, todas esas situaciones donde pues eres importante, ¿no? Porque te llaman para hacer esto, para lo otro, y de repente el teléfono dejó de sonar. En un sentido me sentí abandonado, ¿no? En silencio. Lo que el Señor me llevó durante años. A mí este concepto de desierto nunca me ha gustado, ¿no? Yo creo que en la cultura católica se entiende mejor, como yo lo entiendo, porque yo creo, y a lo mejor me equivoco, que el desierto al final se identifica con estar sin ningún tipo de distracción ni de estímulo. ¿Qué hay en el desierto? No hay Starbucks, no hay Netflix, no hay nada, no hay Spotify. Lo que hay arena y sol. Y de hecho Jesús va al desierto precisamente porque, bueno, es probado, pero hay un encuentro real porque ya no tiene que ver con los estímulos o lo que hay alrededor, ¿no? Yo creo que viví ese desierto y el Señor me mostró, me acuerdo que fue una conferencia de 24/7 en Sevilla,
que es como un desierto porque hace un sol impresionante. Y realmente ahí la famosa era Loida. Yo iba de pringadillo. Digo, bueno, pues aquí a ver qué hacemos en 24/7 y nos pidieron llevar la alabanza y tal, pero no, realmente no era nadie ahí. Y el Señor me dijo, está bien, ni tienes que serlo. Y recuerdo un día ahí dando una vuelta por el calor de Sevilla, 40 grados. Y el Señor me dijo, el problema, Aitor, es que tu identidad no ha estado en mí, ha estado en las cosas que hacías. Ha estado en ser famoso, en las canciones que has escrito, en los hitos que has conseguido en tu vida. A ver, sí, es verdad que había una parte de mi identidad en Jesús, pero no al 100%. Estaba en las cosas que hacía, en la forma que Dios me usaba o nos usaba, pero tenía mucho que ver conmigo. Y sentí que Jesús me decía, lo que tienes que aprender es a tener tu identidad en mí y no en lo que haces. Y bueno, unos años más tarde nos pidieron a Loida y a mí ser los coordinadores de oración 24/7, en el peor momento de 24/7, después de 7 años de oración ininterrumpida y un montón de cosas, de salas de oración aquí en España, no sé qué, llegamos para resolver un problema, una dificultad. Y esa ha sido la historia de nuestra vida hasta el día de hoy, ¿no? Siempre el Señor nos lleva a lugares donde ha habido un conflicto, un problema, y de repente Dios nos planta ahí y dice, venga, ahora a hacer una transición, a hacer camino, ¿no? Y esas cosas no se arreglan en 2 semanas, a veces 2, 3 años, 4, 5, 6, y al 7º año a lo mejor empiezas a ver un fruto. Pero fue en ese contexto de 24/7, de oración 24/7, que el Señor me dijo, bueno, ahora no es el tiempo de plataformas, ahora no es el tiempo de tener una exposición, ahora es el tiempo de cavar, ahora es el tiempo de, como dice el Salmo 1, ¿no? De ser ese árbol plantado junto a ese río, esas corrientes de agua, dice literalmente, ¿no? Y ya sabéis toda la imagen del árbol, ¿no? Las raíces que llegan, ¿no? Hasta encontrar los nutrientes, el agua y demás. Y yo creo que todos estos años, muchas veces en el silencio, incluso en el anonimato, en cosas que no entendía, Dios ha empezado a trabajar mi corazón. Es decir, si no edificas, hemos cantado, ¿no? Construiré mi vida en tu amor. Ahí estoy seguro. Yo reconozco, hay días, y lo intento de verdad, hay días que digo, Señor, hoy voy a construir en ti. Pero a veces termino el día y digo, ¿cuánto de lo que he hecho hoy ha tenido que ver con construir mi vida en ti? Y digo sí y canto, porque ahí estoy seguro. Mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Sí, lo canto y bueno, además pongo una cara ahí de súper espiritual. Luego además le añades unos efectos en la guitarra ahí y bueno, la gloria. Le pones unos pads, unos holy pads ahí. Es increíble, ¿eh? La adoración con música es una pasada. Pero luego igual es miércoles a las 5 de la tarde y hay algo que igual Loida me ha dicho, o yo he dicho, o algo que me ocurre con Megan, o algo que pasa en el Ministerio de Alabanza o Grupo de Alabanza, como lo llamamos nosotros. Y surge todo menos en ti estoy seguro, mi confianza. ¿Cuántas veces, si no que os lo diga Loida, le he dicho, yo dejo el Grupo de Alabanza? Ya no quiero seguir aquí. Yo no quiero seguir siendo responsable del Grupo de Alabanza. Creo que cada semana lo digo. Cada semana, ahora no tanto, pero cuando llegamos aquí a Santander y en Madrid, cuando estábamos también ayudando al Grupo de Alabanza, casi cada semana yo decía, no puede ser, no puedo estar aguantando esto. Esto no me tiene que estar pasando a mí. Y Loida, que es mucho más santa que yo, hay que seguir. Esto no tiene que ver con sentimientos, no tiene que ver con hoy me apetece o no me apetece, ¿no? Es como el chiste este de, ay, no me apetece ir al cole, no sé qué, me quiero quedar en la cama, ya, pero ese es el director, ¿no? Soy muy malo contando chistes, por eso hago un resumen para que no penséis que voy a contar un chiste de verdad. Pero pilláis el punto, ¿no? Yo soy ese director en la cama diciendo que no quiero ir, o ese profesor de universidad que dice, no, ¿para qué
Que aprendan ellos. Y bueno, en ese sentido pues honro mucho a Loida porque hace que muchas veces me dé cuenta, porque yo soy muy emocional, entonces para lo bueno es genial, pero para lo malo es muy peligroso. Entonces, si los que sois emocionales como yo, no os voy a pedir que levantéis la mano, aunque ya sé quiénes sois. Como ya sé quiénes sois, no... Luego hacemos un retiro, ¿vale? Y lo que me ha ayudado Loida y me sigue ayudando, ¿no? Yo digo siempre el Espíritu Santo y Loida, ¿no? Es como... No, pero algo que tuvimos claro desde el principio, Loida y yo, es, vale, esto no es mi ministerio, esto no es Aitor de la Cámara, esto no es mi pasado con comisión o contracorriente, estos somos siervos sirviendo a Jesús y sirviendo a su iglesia y sirviendo a la comunidad en la que estamos, ¿no? Y empezamos a soñar con un proyecto como matrimonio, ¿no? Ya... O sea, a mí me cuesta cuando a veces digo, ay, Tore, no sé qué, porque en realidad, y lo siento mucho, ¿no? En mi nombre siempre tiene como que ir al lado Loida. Aunque, entendedme, ¿no? Yo sé que al final, pues a lo mejor soy la persona más de referencia, pero no podría hacer lo que hago, ¿no? Si no fuese por su compañía y sentir que estamos en ministerio juntos, ¿no? Y digo esto porque quizá muchos os sentáis que estáis como en segundo plano, ¿no? Ahí está el que se le ve y yo siempre en la sombra. Merche me decía, yo no tengo muchos dones creativos, a mí me dice Ana esto y yo lo hago, ya. Pues ¿sabes lo que pasa? Que los que somos así emocionales y artistas somos muy buenos soñando, ideando. Y yo tengo visiones y de cosas, haríamos esto, lo otro, ya, pero ¿quién lo hace? ¿Quién lo lleva a cabo? ¿Quién dice, vale, aquí empezó esto, ¿cómo lo vas a llevar a cabo? ¿Y cómo lo vas a mantener? Que es lo más importante. Así que aquellos que os sintáis como en segundo plano o que no sois parte o que no tenéis esos dones de cantar, de decorar, de escribir libros, de hablar, de yo qué sé, todo lo que se ve, todo lo que sale aquí en una plataforma. Te voy a decir una cosa, probablemente fe y vida, me atrevería a decir, se sostiene gracias a personas que os sentís así.